El día de hoy vamos a trabajar con regresión lineal múltiple y regresión no lineal. Más o menos es darles una idea de para dónde van estas cosas, ¿de acuerdo? La idea con la regresión lineal múltiple es que nosotros tenemos un modelo donde pensamos que existen una serie de variables donde la variable que queremos explicar depende de manera lineal de todas las demás, ¿de acuerdo? Y con lineal nos referimos a que estos coeficientes que lo acompañan son numeritos nada más, ¿de acuerdo? Son términos lineales, no son cuadráticos. Son unas constantes muy bien definidas. En ese sentido es como se considera lineal, ¿de acuerdo? Y se llama múltiple porque lo que tenemos son múltiples variables que explican el comportamiento de esta Y, ¿sale? Dentro de los casos particulares de la regresión múltiple está la regresión polinomial. Lo que va a suceder es que cada una de estas variables, cada una de las potencias, se considera como una variable independiente por sí misma, ¿de acuerdo? Es decir, esto es como si fuera x1, esto es como si fuera x2, y así en adelante hasta encontrar xr en este caso, ¿de acuerdo? ¿Sale? Aquí, por ejemplo, el modelo nos marca x1 y eso lo relacionaríamos con x lineal. Aquí nos marcaría x2 y eso lo relacionaríamos con x cuadrada. Y aquí xk y eso lo relacionamos con x elevado a la k. Básicamente esa es la idea de una regresión polinomial. Y en el caso de, por ejemplo, estas que son relaciones exponenciales, estas relaciones exponenciales tienen mucho que ver con logaritmos, ¿de acuerdo? Si ustedes proponen un modelo de esta forma, es decir, donde suponen que el comportamiento va a ser así, y ustedes ya tienen sus observaciones y, x, y, ¿de acuerdo? Lo que se hace es que al modelo generalmente se le aplica logaritmo. Entonces tienes que el logaritmo natural de tu y estimado va a ser igual al logaritmo natural de ABX. Y por leyes de los logaritmos, esta parte de aquí, ¿sale? Se va a descomponer y esa descomposición nos deja un modelo de la forma logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de A más X por logaritmo natural de B. Y esto dentro de una recta, esto que se encuentra aquí, pues no es otra cosa que una expresión lineal, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace es, sacas el logaritmo natural de tus observaciones y haces regresión lineal con el logaritmo natural de tus observaciones y el valor de X. Hace la regresión lineal y este va a ser tu A, ¿de acuerdo? Y este va a ser tu B. Entonces lo que haces es calculas la exponencial de estas expresiones de A y B y lo que obtienes son los parámetros que te conforman esta cosa. En principio esa es la idea, necesitarían estudiarlo un poquito más para entenderla a fondo, pero básicamente es aplicar un logaritmo natural a esta expresión y es así como se obtiene esa regresión. Entonces, o las regresiones son múltiples o las regresiones no lineales, lo que se hace es hacer una transformación lineal para poder ocuparlas, ¿de acuerdo? Es decir, buscas alguna forma de hacer una expresión no lineal en lineal y aplicas las fórmulas de regresión lineal para calcularlo. El modelo de regresión lineal múltiple, lo que se tiene es que se calcula a través de una serie de ecuaciones. Esto en realidad se transforma en una expresión matricial y tiene una forma relativamente simple de resolverse. Pero para eso tendría que explicarles cómo se obtiene esta cosa. No es muy complicado, pero si algún día lo necesitan, búsquenme. Es relativamente sencillo, pero sí se lleva un ratito tratando de explicarse. ¿Sale? Y lo que sigue es cómo lo calculamos, que esa es la parte importante. ¿Cómo lo calculamos?
para poder tener un modelo que nos permita trabajar con él, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de hacer unos ejemplos, ¿sale? Digamos, vamos a tratar de trabajar con estos dos ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño y vamos a utilizar una tabla de Excel para poder trabajarlos. Voy a reducirlo un poquito más. No, espero que no tanto. Nada más quiero pasar esto. Órale, muévete tú. A ver, ya lo pasamos para acá. Esto, 3 columnas. Esto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y ahora sí. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de los... me equivoqué de botón. Este no era. Quiero aumentarlo por lo menos a 125 para que se vean bien. Exacto. ¿Sale? Ok. Tenemos Y, que es la variable que hay que explicar. Aquí nos da todo el trasfondo, ¿de acuerdo? De cuál es el problema que tenemos que revisar. Nada más vamos a ocuparlo así. Aquí va X1 y aquí vamos a poner X2. Y aquí va 6.4, 15.05, 18.75, 30.25, 44.85, 48.94, me avisan si me equivoco, 51.55, 61.50, 100.44, 111.42. Sale, ya terminamos con Y. 1.32 con X, 2.69, 3.56, 4.41, 5.35, 6.20, 7.12, 8.87, 9.80 y 10.65. No tengo forma no tengo forma de seleccionarlo. No tengo forma de seleccionarlo. Bueno, ni modo, seguiremos copiando a mano. 1.15, 3.40, 4.10, 8.75, 14.82, 15.15, ahí me equivoqué, 15.15, 15.32, 18.18. Creo que no tenía mucha imaginación el autor cuando repitió muchos números. Miren, 40.40, sale. Y nos pide estimar una regresión lineal múltiple. En realidad, no es muy complicado. Por lo menos no hacerlo en Excel, ¿de acuerdo? La forma de trabajarlo y de obtener nuestro modelo es irnos a análisis de datos y vamos a ocupar también regresión, ¿de acuerdo? El chiste de esto es que nos va a permitir utilizar regresión tanto lineal como múltiple. Entonces, si yo quiero una regresión múltiple, que esa no la puedo obtener con una gráfica de dispersión como las anteriores, ¿de acuerdo? Empiezo en la parte de rango de entrada de Y, seleccioné todos los datos de Y, y en el rango de entrada de X selecciono los datos correspondientes a X. Todas las columnas, y en cada columna debo de colocar una variable diferente. En la columna B tenemos X1, en la columna C tenemos X2, pero las selecciono todas las que tienen que ver con las variables explicativas, ¿de acuerdo? En este caso estoy seleccionando rótulos porque seleccioné las casillas que contienen los nombres de las variables. Rango de salida, y eso es simplemente donde quiero mi salida. Vamos a ponerla en esta casilla. ¿Vale? Y aquí hay algunos otros residuales que nos hablan de cómo explicar qué tan bueno es el modelo, ¿de acuerdo? En general nos da los explicativos básicos cuando nosotros le damos a aceptar. Y aquí está que el modelo tiene una correlación múltiple bastante buena. 0.9998 es bastante bueno, ¿de acuerdo? El de determinación es técnicamente lo mismo. Y a nosotros nos interesan en realidad estos valores.
porque estos valores son los que nos permiten determinar cuál es nuestro modelo. Nuestro modelo, según nuestro texto, ¿sale? Es de la forma B0 más B1x1 más B2x2. Estos que están aquí, que nos marcan como coeficientes, son esos valores, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, lo que estoy obteniendo es un modelo que para explicar Y o para estimar Y, ¿de acuerdo? Estamos obteniendo el valor de 0.57, 99 y todo eso. Voy a escribir nada más dos decimales, más X, eso debería de escribirlo al revés, más 2.71 X1 más 2.04 X2. Porque esos son los coeficientes que estoy obteniendo. Eso significaría que si tenemos unas nuevas parejas de valores de X1 y X2, estimaríamos en base a esta ecuación que obtuvimos el nuevo valor de X. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí, qué sé yo, 5.4 y 8.3 y quisiéramos decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el valor estimado que vas a obtener para Y? Pues lo que sería es la intercepción, ¿sale? Voy a borrar este que nos está, ya. ¿Cuál es el valor de Y que estimaríamos? Sería la intercepción más este valor ese es el valor de X1, por el coeficiente que debe de acompañar X1, más el valor de X2 por el coeficiente que acompaña X2. ¿Sale? Si tuviéramos X3, entonces sería el valor de X3 por el coeficiente de X3, y etcétera, etcétera. Entonces, este valor de 32.23 sería el valor estimado que obtendríamos de Y si nosotros aplicáramos el modelo que estamos obteniendo, ¿de acuerdo? En este caso, nos dice que tenemos un ancho de horno y diferentes temperaturas, ¿de acuerdo? Entonces, para este ancho de horno y esta temperatura, pues este sería el tiempo de cocción. Es el tiempo de cocción. ¿Sale? Eso es lo que nos estaríamos diciendo. Es decir, si nosotros hacemos un horno con estas dimensiones y lo ponemos a trabajar a esta temperatura, este sería el tiempo estimado de cocción que se debería de llevar bajo el contexto de este ejercicio. ¿De acuerdo? Básicamente es lo que estamos obteniendo. Es decir, generamos el modelo y a partir del modelo, pues damos la interpretación adecuada. Y me gustaría hacer un ejercicio más, pero sobre polinomial, ¿de acuerdo? Y me parece que por aquí hay un modelo de polinomial. Dice, se realizó un experimento sobre un modelo nuevo de una marca de automóvil específica para determinar la distancia de frenado a distintas velocidades. Se registraron las siguientes velocidades y la distancia de frenado. ¿De acuerdo? Entonces, ajusta una curva de regresión múltiple de la forma bla, 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 y estima la distancia de frenado cuando el automóvil viaja a 70 kilómetros por hora. Entonces, vamos a ver. Primero, pues, nuestros datos. Vamos a regresar al tamaño que teníamos anteriormente para poder copiarlos rápidamente. Y tenemos que son velocidad. La distancia de frenado depende de la velocidad. Y la distancia de frenado es 16, 26, 41, 62, 88 y 119. Y la velocidad es 35, 50, 65, 80, 95 y 110. ¿Sale? Y nos pide un modelo de regresión cuadrática. Es decir, un modelo de donde estimemos de la forma B0
más B1 por la velocidad más B2 por la velocidad al cuadrado. Y este es un caso, la polinomial es un caso de regresión múltiple, ¿de acuerdo? Pero donde la variable lo único que se tiene que hacer es elevar a la potencia indicada. Luego entonces aquí nada más tengo B. Para obtener mi siguiente variable, ¿de acuerdo? De regresión múltiple, lo que tengo que hacer es pues tener la columna correspondiente a B cuadrada, ¿de acuerdo? Y esa columna correspondiente a B cuadrada pues simplemente significa elevar, que la fórmula es potencia, elevar el valor de B al cuadrado, ¿sale? Y esto que estamos construyendo aquí, lo estoy copiando y lo estoy pegando, pero simplemente lo que estoy haciendo es elevar estos valores al cuadrado. Esto que estamos teniendo aquí es, estamos construyendo la segunda variable de nuestro modelo de regresión múltiple, que al ser una potencia de nuestra variable explicativa, pues lo que estamos construyendo es un modelo de regresión polinomial. Y en Excel, ¿cómo se va a resolver esto? Pues nuevamente es análisis de datos, es una regresión, ¿de acuerdo? Selecciono los datos de mi variable y todas las potencias de la variable que está explicando se seleccionan y Excel va a considerar que está haciendo una regresión múltiple, ¿de acuerdo? Tenemos los rótulos, necesitamos elegir dónde vamos a colocar la salida, está aquí, ¿de acuerdo? Es todo lo que necesitamos. Y lo que nos va a hacer Excel es una regresión múltiple, pero nosotros construimos esta regresión múltiple como una regresión polinomial porque las otras variables que están apareciendo son las potencias de nuestra variable explicativa, ¿de acuerdo? Y entonces el modelo de regresión lineal nos queda construido en esta parte. Perdón, de regresión múltiple nos queda construido aquí, ¿de acuerdo? Aquí está la intercepción, que ese es el B0, ¿sale? Este es el número que acompaña a B y este es el número que acompaña a B cuadrada. ¿Qué tan bueno es este modelo? Pues tiene un coeficiente de terminación bastante bueno, 0.9999. Esto tiene que ser así porque pues es un ejemplo, entonces debe tener un buen coeficiente de terminación. Y entonces lo que nos está indicando es que a 110, supongo que kilómetros por hora, sí, a 110 kilómetros por hora, este auto se detiene en 120 metros. Dios mío, qué peligroso es viajar a esa velocidad. ¿De acuerdo? Vámonos a irnos tendidos. Entonces, supongamos que nosotros queremos saber a qué distancia nos detenemos a 200 kilómetros por hora. Y lo que tendríamos que hacer, pues simplemente es, para estimarlo, sería la intercepción, que es el B0, más nuestra variable explicativa en su primer potencia por el coeficiente que lo acompaña, más, en este caso se nos calculó automáticamente el cuadrado, entonces podemos ocuparlo, el cuadrado por el coeficiente que acompaña a b cuadrada. Dios, 400 metros. Entonces viajen despacio, ¿de acuerdo? No se vayan no es posible detenerse rápido a 200 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si ustedes quieren, en lugar de un modelo de grado 2, un modelo de grado 3? Pues simplemente lo que se tiene que hacer es agregar la columna de la potencia cúbica, ¿de acuerdo? Y entonces potencia, y simplemente le van al cubo la variable explicativa, ¿de acuerdo? Control C, Control V. ¿Vale? Voy a borrar esto porque esto no era parte de los datos. Y se vuelve a hacer lo mismo, es una regresión donde nuestro rango de Y son estos datos, ¿de acuerdo? Nuestro rango de X ahora son las 3 columnas. Y lo que voy a obtener ahora son, mi salida la voy a colocar acá nuevamente. Lo que voy a obtener es en lugar de tener dos coeficientes, voy a obtener
3 coeficientes, ¿de acuerdo? Perdón, en lugar de obtener 3 coeficientes, obtengo 4, ¿sale? Uno que es la intercepción o es el B0, el valor que acompaña a B cuadrada y a B cúbica. Y este todavía tiene un grado de correlación mucho mayor. Sin embargo, el coeficiente de B3 es sumamente pequeño, entonces quizás no nos explique nada. ¿De acuerdo? Y esto es básicamente lo que ustedes deben de saber de regresión múltiple y polinomial. El primer valor con el cual ustedes pueden saber o identificar si es un buen modelo la regresión polinomial es ¿de acuerdo? El modelo de correlación múltiple. En estos ejemplos se hizo así y no tiene mucho problema. No sé, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No, profesor, ¿el coeficiente de correlación es como el grado de confianza? Más o menos. Lo que te dice es qué tan buena es la relación entre las variables explicativas y la variable que estás estimando. Lo que te está tratando de decir es si hay relación entre entre tus variables que están tratando de explicar y lo que estás estimando, ¿de acuerdo? Entonces, en general, eso va a depender en principio, de cada profesor que tengan, les va a decir que si su coeficiente de correlación está por estos valores, entonces consideremos que es un buen modelo y si está por abajo es malo. ¿Y por qué les digo que depende de cada profesor? Porque en algunas ocasiones, según su desarrollo de experimento dentro del laboratorio, su profesor les dice, ¿saben qué? Si es menos el punto 99, ese modelo no sirve, bla, 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 bla. Se da en los laboratorios porque quieren ser muy preciso, pero en algunas ocasiones terminan cuchareando los valores y dicen, bueno, con que nos dé por arriba del punto 85, pues ya la armamos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en ciencias sociales son felices y dicen, esto lo explica muy bien, tenemos un coeficiente de correlación del punto 6. ¿De acuerdo? Nada más porque está tantito por arriba del punto 5 ya es bueno. Entonces, depende de cada área. ¿Sale? Pero sí me ha tocado ver que suceden en ambos sentidos. Entonces, básicamente es, si no tienen análisis de datos, instálenlo, no es complicado. ¿De acuerdo? Es importante que puedan acceder a él. No es muy complicado, es irse a la parte de archivo, en opciones, ¿sale? En la parte de abajo dice complementos. Una vez que se abra complementos, tienen complementos de Excel en la parte de abajo, donde dice administrar, complementos de Excel, ir, y ahí es donde activan esta que es herramientas para análisis, le dan a aceptar y se va a instalar automáticamente. Si aún así siguen sin tener análisis de datos, entonces descarguen e instalen la versión de Office 360 que les ofrece Politécnico como estudiantes, no necesitan su correo institucional, y ahí ya pueden instalarlo con todos los complementos, ¿de acuerdo? Para que no tengan ese problema. Pero sí, a través de esa instrucción se instala, ¿de acuerdo? Entonces no deberían de tener mucho problema. Y con respecto al coeficiente de correlación, no es mayor básicamente su primera herramienta. Después deberían de aprender qué significan estos elementos y qué les están tratando de decir, ¿de acuerdo? Y también el análisis de residuales para saber si el modelo es adecuado o no es adecuado, porque incluso se le hace un análisis de varianza, que vamos a ver un poquito más adelante qué significa este análisis de varianza. Más adelante me refiero a la próxima clase, para que puedan trabajarlo, ¿de acuerdo? Porque lo que no quiero es que se quede nada más con regresión lineal. En serio, hay muchas formas de regresión y eso mejora el modelo que estén trabajando, ¿de acuerdo? Ok, ¿alguna otra duda, chicos? No. Ok, perfecto. Bueno, mándeme. Ok, bueno, entonces sería todo con respecto a esto. Vamos a dejarlo hasta aquí con regresión múltiple.